All right, today's Torah portion is Vayishlach, Día nuestra porción de Torah es Vayishlach, que significa y él envió. Pero antes de entrar a él envió, vamos a mirar las escrituras de la última porción de Torah de la semana pasada, de que era y él fue. En Génesis 32, 1 al 2 dice cuando Jacob fue a su camino, siguió su camino, y los ángeles de Dios le salieron en encuentro justo antes de que entrara a la tierra prometida. ¿Y qué dijo Jacob cuando los vio? Dijo, este es el campamento de Dios. Por eso le puso aquel lugar, el lugar Mahanaim, que significa dos campamentos. Tengo un mapa aquí con lugares marcados de los sitios en que vamos a ver hoy día. Y van a ver que Mahanaim, esa línea morada que se ve, es el río Jordán. Todavía no está en la tierra prometida, todavía no ha cruzado, está viniendo desde que ha salido Labán con su familia. Y este es Mahanaim, donde se ve, aquí es donde se encuentra con los ángeles. Y no dice, fascinante que no dice si fueron 2 ángeles o 200 ángeles. Simplemente dice ángeles. Aquí está esa palabra en hebreo. ¿Dónde? Aquí está, tenemos la palabra para ángeles. Pero adivina que la porción de Torah de hoy empieza con Génesis 32:3 y dice entonces Jacob envió mensajeros. Y es la misma palabra en hebreo. Entonces se encontró con mensajeros. Significa que quería decir mensajeros o ángeles, o quiso decir ángeles y envió gente, personas, ¿no? Entonces no sabemos porque es la misma palabra para ángeles y mensajeros. Entonces, algunas personas dicen que cuando Dios los envía son ángeles y cuando los hombres los envían son mensajeros. No sabemos. Entonces tenemos que tener cuidado porque a veces podemos estar entreteniendo a ángeles cuando los invitemos a nuestra casa porque van a parecer como personas. En 32:4-5 aquí le está ordenando a los ángeles o mensajeros, dice. Y les di órdenes diciendo, eso es interesante que Esaú le llama mi señor, como si él se estuviera sometiendo a él. Así dirán a mi señor Esaú. Así dice tu siervo Jacob. He morado con Labán y allí me he quedado hasta ahora. Tengo buenos senos y rebaños, siervas. Y envió a avisar a mi señor para hallar gracia entre tus ojos. Recuerden, él se escapó de su hermano Esaú porque Rebeca le dijo que lo iba a matar. ¿Cuántos años han pasado? 20 años. 20 años, no piensa que con eso ya la gente se hubiese olvidado, pero 20 años todavía está temblando de miedo. Entonces Jacob, por temor a su hermano violento, lo llama mi señor 8 veces, ¿se imaginan? Eso es una locura. Pero lo que es fascinante, escuchen esto. Esaú es Edom, y en Israel se ve a Edom como el cristianismo. No sé si ustedes sabían esto. Esaú, Edom, cristianismo. Después de 20 años, Israel y Edom se reconcilian. Y como representando 2000 años más tarde, los judíos y los cristianos se están reconciliando. Me parece que eso es asombroso. Entonces, estos mensajeros regresaron a Jacob con una buena palabra. En el verso 6 dice, los mensajeros regresaron a Jacob diciendo, fuimos a su hermano Esaú y también viene a su encuentro con 400 hombres con él. Una cosa
que tenemos que saber acerca de Jacob. Jacob siempre estaba huyendo. Huyó de Esaú en Beerseba para ir a Labán. Huyó de Labán en medio de la noche para regresar a casa. Siempre huye de una pelea, pero ahora va a entrar a una pelea de la que no puede escapar. No puede escapar de sus problemas, pero tiene que enfrentarlos. ¿Cuántas veces tratamos de escaparnos de nuestros problemas y nos siguen porque nosotros somos el problema? Pero en realidad es una forma en que Dios está trabajando en nosotros mismos. Entonces aquí en la medianoche, él siempre está pasando difícil. Génesis 32:7 dice, Jacob tuvo mucho temor y estaba angustiado. ¿Y qué hizo? Dividió entonces en dos campamentos la gente que estaba con él, y las ovejas, las vacas y los camellos. Y adivinen que cuando estamos actuando por temor, el temor controla nuestra respuesta. Él nunca le preguntó a Dios qué debería hacer. No se detuvo, dijo, ¿y qué se supone que debo de hacer? ¿Cuántas veces cuando estamos con temor respondemos basado en ese temor y en lugar de preguntarle a Dios, tomamos las resoluciones equivocadas debido al temor? Ahora, entonces, ¿qué tenía Jacob cuando él estaba peleando con el ángel? Cuando estaba listo a encontrarse con Esaú. Tenía 97 años. ¿Se puede imaginar? Jacobo estaba peleando con este ángel toda la noche hasta la mañana y él tiene 97 años. Es una locura. Muchas personas no se detienen a mirar eso, pero así es lo mayor que ella estaba. Debemos recordar también que Dios le ha ofrecido a Jacob que iba a entrar a Canaán, iba a regresar a Canaán bien, sin problemas, a salvo. Entonces, dice, 15:16, ahora bien, yo estoy contigo, te guardaré por donde quiera que vayas, te haré volver a esta tierra y no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he prometido. Esto es inclusive antes de que saliera la tierra prometida, y ahora está regresando. ¿Y qué le dice a Dios Jacob en los versos 11 y 12? Líbrame, te ruego, de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú. ¿Por qué? Porque le tengo miedo. No sea que venga y me hiera a mí y las madres con los hijos. Porque tú me dijiste, de cierto te haré prosperar y haré tu descendencia como la arena del mar, que no se puede contar por su gran cantidad. Y una cosa que sobresale, no sé acerca de ti, pero siempre estaba más concernido acerca de él mismo que su esposa y sus hijos. Yo creo que si yo tuviera 97 años, no me importaría mucho, yo estaría más preocupado por la generación que viene en lugar de mí mismo. Génesis 17:21. Entonces, ¿qué él hace? Él ordenó al primero, cuando mi hermano Esaú te encuentre y te pregunte, ¿de quién eres y a dónde vas? ¿Y de quién son estos animales que van delante de ti? Entonces responderán, son de su siervo Jacob, en un presente enviado a mi señor Esaú. Y mire, él también viene detrás de nosotros. También dio órdenes al segundo y al tercero y a todos los que iban tras la manada, diciendo, de esta manera hablarán a Esaú cuando lo encuentren y dirá, mira, tu siervo Jacob también viene detrás de nosotros. Pues dijo, lo apaciguaré con el presente que va delante de mí. Ustedes saben que regalos no apaciguan, no funcionaba hoy en día, pero tampoco en esa época. Y luego dice, después verá su rostro, quizá me acepta. ¿Y qué sucedió? El presente pasó pues delante de él y Jacob durmió aquella noche en el campamento. Quiero que recuerden otra vez que han pasado 20 años. Miremos aquí el mapa. Él estaba en Mahanaim. Y si vas hacia la cerca vas a estar el río Java. Y luego se ve Sucot, cruza el río Java, que ahí es donde lucha con el ángel. Y luego va a Shechem, aún no es en la tierra prometida.
So here we go. Genesis 32. Génesis, verse 22 perdón, through está en 25. Sukkot. Ok. He rose up that night, Génesis and he took his 32, two 22, wives, 25. his Aquella two misma women noche Jacob se levantó y and tomó his a 11 sus dos mujeres y sons, sus Benjamin dos hasn't been siervas born y yet, sus 11 and he hijos. passed Benjamín over the ford todavía no había Jabbok, nacido y and he cruzó took them, el and he sent them over vado the de brook, and he sent Yabok. over what he had. Después de And so lo now what? que Jacob los is left tomó all y los alone. hizo pasar And el there he arroyo, wrestled hizo a what? pasar también todo lo que tenía. Okay, he's called a man until the breaking Jacob of se the quedó day. solo Can y you un hombre imagine this luchó con él 97-year-old hasta man rayar el wrestling alba. all night ¿Se long imagina until the a breaking ese of hombre the de day? 27 años peleando toda la And noche when he saw hasta that el he alba? prevailed not Y cuando against him, vio que no podía in other words, prevalecer this contra man Jacob, sees o sea que este Jacob's hombre winning, ve he que touched the Jacob está hollow of ganando, his thigh, tocó and the hollow of en la Jacob's thigh was out of coyuntura joint del as muslo y he se dislocó la wrestled coyuntura del with muslo him. de Jacob mientras Well, here's luchaba what's con él. interesting. Here Lo que the es bien scripture interesante says he aquí dice la wrestled a escritura, man, dice right? que luchó con un Well, hombre, look ¿verdad? at Hosea Pero chapter miren lo que 12, Oseas verse 2 through 4 says. 12, 2 al 4 The Lord dice: also has a El Señor controversy también with tiene Judah. pleito con He's gonna Judá y punish castigará a Jacob Jacob according to conforme a his sus ways. caminos, According conforme to a his sus doings, obras he le will pagará. recompense him. And then it begins with Y luego Jacob's empieza life. con la He vida de took Jacob. his brother En el by the vientre heel tomó in a the su hermano womb. por el Did you talón. know he's a wrestler? Ustedes saben que Even eso not es just un angel. luchador, no He solo grabbed del a hold of ángel, his sino que brother agarró Esau's el heel, talón and he de wouldn't su let go of hermano that. y no lo dejaba He said, y no lo "He'll grab it," soltaba. and he says, "I'm not letting go of Y your dice, heel." no te voy a Okay? soltar, no And voy a then he soltar tu says, talón. "And Y le by his dice, strength he had power y en with su him." madurez luchó con God. Dios. Yes, he wept, Y and sí, he luchó cried. con el ángel He y had prevaleció power y lloró over y le the pidió su angel and ayuda. overcame. So from the very beginning of Desde el Jacob's life, he was the principio de type la of vida de person that Jacob would era not el let tipo go. de persona que no te How dejaba, many of no us, soltaba. when No, we no, are ya. in our time of ¿Cuántas veces darkness, cuando and estamos we en are momentos de wrestling oscuridad y with estamos God, luchando con we Dios, stop after 10 minutes instead of all paramos night? 10 minutos, en often 10 we let minutos go, we lograr give toda la up. noche? Muy God isn't seguramente answering, nos so rendimos. therefore Dios I'm no just gonna contesta, let go. así que No, ya we lo voy a have to dejar have the así. attitude of Jacob. No, debemos Let tener go. la actitud I don't care, even in the de midst of Jacob. tribulation, when No we think importa, God mientras has left estamos us, en momentos de tribulaciones, cuando pensamos que Dios we nos have ha to have that dejado, determination. no debemos de I don't care soltarlo. what I'm Debemos going through. I tener don't esa care what the devil is saying. determinación. I'm No gonna creo grab lo que hold está of that and pasando, I'm no not creo lo que el diablo está diciendo. Me voy a agarrar de Dios y no lo voy a dejar, no lo voy a soltar. They just don't ¿Quién follow. tiene uno de Well, esos God perros wants us velcro to be que like te siguen para velcro. todas partes? Okay, he Entonces wants Dios us quiere to que seamos así, grab como hold of him velcro, but not let go. que lo agarremos, As a que matter nos of fact, agarremos de look él y no lo what Jacob soltemos. says in Genesis Es más, 32, miren lo que this is dice verse en 26 Génesis through 30. 32, 26 al 30. The angel says, Entonces "Let me go, for the el day is ángel breaking." dijo, And suéltame he said, "I'm porque not raya gonna el let you alba. go except No te you bless soltaré me." si no We need to me have that same bendices. attitude with God. When we're seeking God Le in respondió prayer, Jacob. whatever our trouble that we Entonces find cuando estamos ourselves in, buscando a especially when we're Dios, greatly afraid, cuando estamos we need to grab hold of inclusive that. cuando I'm not tenemos letting go. mucho temor, letting tenemos go. que agarrarnos de Dios y Except you decirle, no bless te voy a me. dejar, no te voy a And so dejar a look what he menos de que me does. bendigas. He says, "Well, Y mira what lo que is your dice, name?" ¿cómo And te he said, llamas? "He'll grab Y le her." preguntó, y le dijo, That's el what que God agarra el says. talón. He says, "Look, I grabbed my brother's heel from the Y womb le and hizo I lo que didn't let go." Jacob dice, yo agarré a mi hermano desde el vientre And so y look no what lo this solté, así messenger que no said. te voy a He soltar a said, ti. "Your name shall Y be el called hombre no more dijo, Jacob, tu but nombre ya no Israel, será for as a Jacob, prince sino have you had Israel. power Como with príncipe who? tienes poder God con and with Dios men, and you y con los prevailed." hombres ya has And Jacob asked him prevalecido. and said, "Well, tell me, Entonces what is Jacob your le dijo, name?" dame a And he said, conocer "Why is ahora he tu asking nombre. after my name?" ¿Para qué And it preguntas says por he mi nombre? blessed him Y le there, respondió and el Jacob hombre called the y le name of dijo, that place y lo Peniel, bendijo y because he Jacob said, puso "I have aquel seen lugar face el to nombre face, Peniel, and my el life rostro de is Dios, preserved." porque dijo, he visto You know a what? I Dios think- cara a cara I think y that was ha sido Yeshua. preservada mi vida. I think ¿Sabes lo that que yo was pienso? a Que este era Yeshua. manifestation of Esta era God la before it was manifestación of de Yeshua, Dios before he was born, and antes that's who de he que wrestled with. de que nació. But I think it's Es fascinating. es con quien él había luchado. ¿Qué significa el nombre de Israel? Aquí está este ser, quien haya sido un hombre, un ángel o Dios, lo nombra Israel. ¿Qué significa Israel en español? ¿Qué significa Israel? Luchando con Dios. Entonces, como padre, llama a su primer hijo el que lucha con Dios. Vas a luchar, durante toda
tu vida con Dios. Pero adivinen lo que significa la palabra Islam. Sumisión. Entonces, Alá
es un Dios que dice sométete, mientras que Dios es un Dios, un Padre amoroso que dice, ¿sabes qué? Vamos a pasar momentos difíciles y vamos es igual que cuando vamos al gimnasio, que para sacar buenos músculos tenemos que esforzarnos, tenemos que pasarla duro. Entonces, eso es lo que Dios está diciendo. Tú vas a pasarla difícil mientras trato de enseñarte, pero está bien, tienes la oportunidad de caer, pero no por siempre. Aún inclusive nuestros 4 padres fundadores fueron disfuncionales, no hay nada nuevo. Y dice, aquel que le da ese nombre especial a Jacob es este ser angelical. En Génesis 33:1 dice, y alzó Jacob sus ojos, miró, y aquí venía Esaú y 400 hombres con él. ¿Quién era Esaú? Era Edom, como les dije. Miren el verso 36:1. Estas son las generaciones de Esaú, es decir, Edom, que significa rojo. Edom significa rojo. Y recuerden, quería esa comida, ese estofado rojo. Y Edom viene de Adomá, que es tierra. Acá hay algo muy impresionante de Edom. En Obadías 1:3, visión de Abdías. Así dice el Señor acerca de Edom. He escuchado que Abdías fue un edomita que se convirtió, lo que es fascinante. Pero miren, esto es lo que está diciendo acerca de Edom. Hemos oído un mensaje del Señor. Y un mensajero ha sido enviado a las naciones a decirle, levántense y alcémonos contra Edom en batalla. Yo te haré pequeño entre las naciones, despreciado entre... Eres de gran manera, la soberbia de tu corazón te ha engañado. Recuerda, Esaú decía que ha sido engañado, Edom ha sido engañado. Y acá dice que la soberbia de su corazón. Tú que habitas en las hendiduras de la peña y en las alturas de tu morada, que dice su corazón, ¿quién me derribará por tierra? Ahora miren los versos 10 y 11. Y dice, concerniente a Esaú y a Edom. Y esta es por la razón por la que piensa, porque por la violencia contra tu hermana Jacob te cubrirá la vergüenza y serás cortado para siempre. Porque miren lo que dice aquí. Y esto sucede durante el tiempo de la cautiverio de Babilonia, cuando Nabucodonosor vino y atacó a Israel. La gente se está escapando, dice, concerniente a Esaú. Y serás cortado para siempre el día que te pusiste a un lado, el día en que extraños se llevaban su riqueza y extranjeros entraban por su puesto y sobre Jerusalén echaban suertes, tú también eras como uno de ellos. O sea, no podemos ser simplemente observadores. Tenemos que unirnos a la lucha de la gente. Miren lo que también hicieron. Obadías 1, 14, 15. No aceches en la encrucijada para exterminarlos a su fugitivo y no entregues a sus sobrevivientes este día de su angustia, porque se acerca el día del Señor sobre todas las naciones, como tú has hecho, te será hecho. Este es de donde viene esta. Tus acciones recaerán sobre tu cabeza. Se dan cuenta que el día del Señor, la tribulación se está acercando. Y miren este barco. ¿Quién va a estar en el mayor problema? Es aquellos que son los que odian a Israel, que aún están vivos en este día de angustia. Dice, aquí está hablando que el día del Señor regresa y que van a haber cristianos que van a entregar a Israel en las manos de los que lo odian. No debemos que
No podemos permitir que el holocausto suceda otra vez. Abdías 1, 17, 18. Pero en el monte Sión que dará un remanente y será lugar santo. Y la casa de Jacob volverá a tomar sus posesiones. Entonces la casa de Jacob será un fuego y la casa de José una llama y hojarasca la casa de Saúl. Lo que es interesante es que sabemos que del Mesías ben José, que se refiere al Mesías. Y aquí tengo una escritura extra en Malaquías 4, versos 1 al 3, que está hablando de los últimos días. Esta no está en sus notas. Recuerdan que Dios juzgó al mundo por un diluvio, la segunda vez va a ser a través de fuego. Entonces acá está diciendo que Mesías ben José va a venir como un fuego. Entonces acá dice, en Malaquías dice, porque aquí viene el día ardiente como un horno. Recuerdan, Abdías hablaba que era orgulloso, quien me va a traer abajo, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquí está esa palabra. Y aquel día que vendrá los abrazará. Ha dicho el Señor de los ejércitos, el cual no les dejará ni raíz ni rama. Mas ustedes, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia y sus alas traerá salud y saltaréis como becerros en la nada y hallaréis los malos, los cuales serán ceniza bajo la planta de vuestros pies en el día en que yo hago dicho el Señor de los ejércitos. Y si regresamos a Obdías 17, 18, concerniente a Esaú, él va a ser estopa. ¿Con cuántos hombres vino Esaú? ¿Sabes que aquí que esa palabra estopa en hebreo, esta letra kuf en shin, que tiene el valor de 400? Wow. Wow. Okay, so let's go back to Genesis 33, verse 4. Y regresemos a Génesis 33, 4. Esaú corrió a su encuentro y lo abrazó y se echó sobre su cuello y le besó y lloraron. ¿Cuántos saben que Judas también besó a Yeshua? ¿Qué clase de beso es este que Esaú le dio a Jacobo? Esto es interesante y no se ve en otros idiomas, solamente en hebreo. Aquí está aquí está escrito este verso en hebreo y desde el principio ha sido escrito así. Y tiene en esta palabra, tiene esos puntitos sobre esta palabra y lo besó. Y se dice que esos eran los dientes de Esaú que le plantó en el cuello porque lo mordió prácticamente. ¿Qué vemos en Génesis 33, 9 al 10? Pero Esaú dijo, tengo bastante, hermano mío, sea tuyo lo que es tuyo. Pero Jacob respondió, no te ruego si ahora he hallado gracia ante tus ojos. Toma el presente de mi mano, porque veo tu rostro como uno ve el rostro de Dios y me ha recibido favorablemente. Y acá les voy a dar otro verso con dos traducciones diferentes. Y para que se den cuenta de que las traducciones pueden ser tan equivocadas, tan erradas, que uno se puede perder unas cosas. Miremos en Génesis 33, 11. Dice, acepta, te ruego, mi presente que te he traído, pues Dios me ha favorecido y porque yo tengo mucho. Le insultó y él lo aceptó. Pero miren la traducción en hebreo. ¿Qué es lo que Jacob robó? Se supone que robó la bendición. Entonces acá, miren lo que Jacob dice, acepta, te ruego, mi bendición. Esa es una traducción muy mejor que un regalo. Él está dando de regreso, le está devolviendo la bendición que te es traída porque Dios me ha favorecido y tengo lo suficiente, y porfió con él y lo tomó. Imagínense, aunque Jacob le insistió
pero él no le dio nada a Esaú, perdón, a Jacob. Esaú no le dio nada a Jacob, nada le ofreció, no regalos. Entonces, versos 13 a 14, pero acá dice: pero el Señor me dijo, mi Señor sabe que los niños son tiernos. Esto es porque Saúl le dijo que vaya con él. Entonces le dice, mi Señor sabe que los niños son tiernos y que debo cuidar de las ovejas y las vacas que están criando. Si los apuramos muchos en un solo día, todos los rebaños morirán. Adelántese ahora mi Señor a su siervo y yo avanzaré sin prisa al paso de ganado que va delante de mí y al paso de los niños de que llegue mi Señor al cielo. Entonces le está diciendo que adelántate, yo te voy a seguir, pero a mi propio paso. Entonces, miren lo que sucede aquí. Las edades. ¿Qué edad tenía? Rubén tenía 13 años, Simeón 12, Leví tenía 12, Judá 11, Don 10, Naftalí 9, Gad y Asher 8, Isaacar 7 y Zebulón también. Dina solamente tenía 6 y José 6 cuando cruzaron a la tierra prometida. Eran niños. Yeah. Pero ahora miremos en el mapa. Y miremos a Génesis 33 y 18. Aquel mismo regresó por su camino a Seir. Y Jacob, me voy de aquí, yo no te voy a seguir. Estoy mentido, me voy a ir a Sucot. En Sucot significa casuchita, como una tienda, como una cabañita. Y se edificó una caña, dice. E hizo cobertizos para su ganado. Ok, una cosa, si Jacob toma el tiempo no solo para tener cabañas para sus animales, cobertizos para sus animales, se está edificando una casa también. ¿Quién va a construir una casa, obtener terreno, construir y salir al día siguiente? Entonces está en Sucot como 1 año y 2 y adivinen que Dios le había hecho que entre a la tierra prometida y él está arrastrando los pies. Y aun cuando ya resolvió el problema con Esaú, entonces acá hay algo que te está deteniendo. ¿Cómo es que no esperaste hasta cruzar el Jordán y construiste una casa? ¿Por qué te estás retrasando? Tú has debido de cumplir lo que has tenido que hacer. ¿A dónde él debía de ir? Se supone que él debía de ir al monte del templo, pero en lugar se va a Siquem. Aquí se ve Siquem al lado del monte Ebo y Gerizim. Y Jacob llegó a la ciudad de Siquem, que está en la tierra de Canaán, cuando vino a Padam Aram y acampó frente a la ciudad. Y miren aquí en el verso 19 y 20. La parcela del campo, había comprado una parcela aquí. ¿Por qué está comprando terreno? Si tenías que avanzar 40 millas más al sur y construirle un altar a Dios, porque está construyendo casa ahí. Y dice, compró a los hijos de Hamor, padre de Siquem, por 100 monedas, 100 ciclos o 1.140 gramos de plata. Ahí levantó un altar y lo llamó. Entonces compra un terreno, pone sus tiendas y ahí levantó un altar y lo llamó el Elohim Israel, el Dios de Israel. Entonces, ya compró un terreno. ¿Quién va a comprar terreno y lo va a abandonar? No sucede. Ahora, miremos a Génesis 34, 1 al 2. Acá viene Dina, la hija de Lea, a quien esta había dado luz a Jacob, salió a visitar a las hijas de la tierra. Y cuando la vio Siquem, hijo de Hamor Heveo, príncipe de la tierra, se la llevó y se acostó con ella y la violó. Esa palabra a la fuerza significa que la hizo sufrir.
Eso es lo que significa. Entonces, al retrasarse, Jacob le había costado muchos problemas. Su retraso en ir a Betel para honrar su voto le causó problemas. Entonces, Hamor significa... Él era hijo de Jebeo, que significa un burro masculino, un asno masculino, un asno. Eso es lo que es. Hola, yo soy el hijo del asno. So Shechem was the son of fue el hijo del asno. Miremos en Génesis 34. Recuerden también que Dina solo tenía 10 años de edad cuando esto le sucedió. Solo tenía 10 años. Ahora, Jacob había escuchado, oyó que Siquem había deshonrado a su hija Dina, pero como sus hijos estaban con el ganado en el campo, Jacob guardó silencio hasta que ellos llegaron. Estaba esperando, no sé por qué, estaba esperando por su opinión que hiciera. ¿Qué encontramos en los versos 11 y 16? Y dijo también Siquem y a sus hermanos, al padre y a los hermanos de ella: si hallo gracia ante sus ojos, les daré lo que me diga. Pídame cuanta dote y presentes quiera, les daré conforme a lo que digan, pero dame a la joven por esposa. Pero los hijos de Jacob respondieron a Siquem y su padre les hablaron con engaño, porque Siquem había deshonrado a su hermana Dina, y les dijeron: no podemos hacer una cosa, dar nuestra hermana a un hombre no circuncidado, pues para nosotros no es nuestra ronda. Solo con esta condición los complaceremos, si ustedes hacen como nosotros, circuncidándose. No querían dinero, ningún dinero maloliente ni nada. Solo querían eso, circuncidándose cada uno de sus varones. Entonces les daremos nuestras hijas, tomaremos sus hijas para nosotros y moraremos con ustedes y seremos un solo pueblo. Entonces, aquí están haciendo, todos los hombres que van a ser circuncidados. Y leemos el resto de la historia. Verso 18-23. Sus palabras parecieron razonables a Hamor y a los Siquem, hijo de Hamor. Todos los hombres iban a ser circuncidados, y sin perder tiempo en hacer, porque estaba enamorado de la hija de Jacob, y él era el más respetado de su casa, de su padre. Imagínense cómo era el resto, si era el más honorado. Entonces Hamor y su hijo Siquem vinieron a la puerta de su ciudad y hablaron a los hombres de la ciudad y dijo: estos hombres están en paz con nosotros. O sea, está bien. Déjenlos pues morar en la tierra y comerciar en ella, porque vean, la tierra es bastante amplia para ellos. Tomemos para nosotros sus hijas por mujeres, démosles nuestras hijas, pero solo con esta condición consentirán ellos en morar con todos para que seamos un solo pueblo, que se circuncide todos los varones, así como ellos lo son. Escucho un gran silencio, hay un gran silencio y no se escucha nada. Por la duda, por eso él dice lo siguiente: él podía ver que no sucedía, y todo es acerca del dinero. Génesis 34:23. ¿No serán nuestros ganados, sus propiedades y todos sus animales? Los hermanos no dijeron nada de eso, pero ellos están mintiendo también. Estaban diciendo: vamos a tener todo lo que ellos poseen. Consistamos solo en esto y morarán con nosotros. Entonces, que era todo un invento total. Pero cuando le dijeron que iban a sacar dinero de esto, toda la ciudad, y escucharon a Hamor y su hijo Siquem, todos los que salían a la puerta de la ciudad, y fue circuncidado como todo varón, todos los que salían por la puerta de la ciudad. En los versos 30 y 31, Jacob le dice a Simeón y a Leví: me habéis turbado con hacerme abominable a los moradores de la tierra, en cananeo y fereceo, y teniendo yo pocos hombres se juntarán contra mí y me herirán, seré destruido yo y mi casa. Y entonces respondieron: había él de tratar a nuestra hermana como una ramera.
No dice nuestra hermana, no dice tu hija, dice nuestra hermana. Ahora, Simeón y Leví eran los hijos de la mal favorecida Lea. Y dice, quizás no consideres lo suficiente a tu hija, pero ella es nuestra hermana. Wow, toda clase de problemas suceden aquí y acaban de conseguir este terreno, ella tiene que abandonarlo y ahora se dirigen a Jerusalén y sabemos que está en Belén, donde Raquel muere cuando está dando a luz. Miremos en Génesis 35:1. Cuando los hermanos han matado a todos aquellos en Shechem y tenían solamente 17, 18 años, no tenían 30 o 40, pero si miran la genealogía, la cronología en este gráfico, esa es la edad cuando habían salido de Labán, pero cuando calaron a los givitas tenían 17, 18, 19. Aquí ven que Dina tenía 10 años. Aquí, a diferencia del gráfico de la semana pasada, aquí he añadido a Jacob, la bendición de Jacob. Benjamín tenía como 8 años cuando José fue vendido. Y como 35 años cuando Manasés de Efraín tenían como 25 años cuando cuando Jacob los bendecía. Jacob, no. Esaú. Jacob no, Jacob, ya, porque ellos eran hijos de José. Okay, y eso es posible. Y es posible tener tantos hijos, o sea, en tan corto tiempo, por eso puede ser hoy en día, como fue mi familia. Génesis 35:1. No, perdón. Génesis 35:2-5. Y Jacob dijo en su casa a todos los que estaban con él: quiten los dioses extranjeros que hay entre ustedes. Esto es lo que habían traído de Secam. Pero ¿sabe qué? Raquel aún seguía los dioses paganos de su padre también. Y dice, purifíquense y cámbiense los vestidos, levantémonos y subamos a Betel y allí haré un altar a Dios, quien me respondió el día de mi angustia y que ha estado conmigo en el camino por donde he andado. Entregaron pues a Jacob todos los dioses extranjeros que tenían en su poder y pendientes que tenían sus ovejas, y Jacob los escondió bajo una encina que estaba junto. Así que al continuar el viaje hubo un gran terror en la ciudad alrededor de ellos y no persiguieron a los hijos de Jacob. Después de lo que hicieron Jacob, creo que no había hombre que se les podría acercar. Génesis 35:10-15. Ahora, quiero preguntarles, antes de seguir leyendo eso, pero quiero que piensen en esto. ¿Quién cambió el nombre de Jacob a Israel? El ángel, el hombre, o Dios. ¿Quién fue? ¿Quién le cambió el nombre? Miren en Génesis 35:10-15. ¿Quién está hablando? Y Dios le dijo, tu nombre es Jacob, no te llamarás más Jacob, sino tu nombre será Israel. Y le puso el nombre de Israel. Aquí está diciendo que él estaba luchando con Dios. ¿Lo ven? Aquí está el texto que muestra, Dios es quien los nombró, que le cambió el nombre, y Dios es el que estaba luchando con él, y también le dijo, yo soy el Shaddai, todopoderoso, sé fecundo, multiplica una nación y multitud de naciones vendrán de ti, y reyes saldrán de tus entrañas. La tierra que les di a Abraham y a Isaac te la daré a ti y a tu descendencia después de ti. Entonces Dios se alejó de su lado del lugar donde había hablado con él. Jacob erigió un pilar en el lugar donde Dios había hablado con él, un pilar de piedra, y derramó sobre él una libación. También derramó sobre el aceite, y Jacob le puso el nombre de Betel. Versos que significa Dios que habló con él. Casa de Dios, perdón. El lugar donde Dios había hablado con él. Génesis 35:16-18. Aquí entonces salieron de Betel. Aquí están viendo en el gráfico Betel, que solamente es solo 4 millas de
de Jerusalén. Entonces, fueron a ver también a Hebrón, al papá Isaac. ¿A dónde estamos? Entonces salieron de Betel y cuando aún faltaba cierta distancia para llegar a Éfrata, Raquel comenzó a dar a luz y tuvo muchas dificultades en su parto. Cuando ella estaba en lo más duro del parto, la partera dijo: no temas, porque ahora sí tienes otros hijos. Y cuando su alma partía, pues murió, la llamó Benoni, que dijo: hijo de mi tristeza, pero su padre lo llamó hijo de la diestra. Benoni, que puede, creo que quisiera decir hijo de mi problema, de pena, como la primera venida de Yeshua. Y Benjamín, hijo de mi mano derecha, la segunda venida, cuando Yeshua se va a sentar al lado derecho de Dios. Raquel nunca conoce a Isaac. Génesis 35, 19, 21 murió Raquel y fue sepultada en la camita Efrata, es decir, Belén, y Jacob erigió una pilar sobre su sepultura. En este pilar de la sepultura hasta hoy. ¿Quiénes han llegado a ver la tumba de Raquel? Es un lugar muy bonito, muy impresionante. El nombre de Raquel significa cordero. Y en Bethlehem, ahora Jacob está de luto por la muerte del su precioso cordero en Belén. Levantó su tienda en la tierra de vigilancia para los rebaños, donde nacerá otro precioso cordero que consolará a Jacob y a Israel. Oh Israel. La angustia de Jacob por la muerte de Raquel fue en un momento de sus dolores de parto. Y por eso escuchamos de las tribulaciones, viendo como los dolores de parto. Vemos en Génesis 35, 22, y mientras Israel moraba en aquella tierra, Rubén fue y se acostó Bilhá, la concubina de su padre, e Israel lo supo, y los hijos de Jacob fueron 12. Entonces Raquel ya murió e inmediatamente escuchamos que Rubén se acuesta con Bilhá, la concubina de su padre. ¿Por qué creen que fue eso? Porque la madre de Rubén era la esposa odiada. Entonces pensó que Bilhá iba a tomar el lugar de Raquel, iba a ser la esposa favorecida. Entonces él quería contaminarla, por decirlo, y para que ella no tuviera el lugar que él quería para su madre, para no competir con su madre. En Génesis 25, 29, y expiró Isaac, murió y fue reunido a su pueblo anciano, de ellos 10 sus hijos de Esaú, y Jacob los apuntaron. Entonces, Isaac tenía 180 años y ellos tenían 120 años. Asombroso. Vamos a terminar con oración y vamos a entrar al libro de Ezequiel. Avinu Malkeinu, Padre y Rey, te damos gracias porque podemos estudiar tu palabra sin límites, y sabemos que te damos gracias por una vista auténtica de lo que está sucediendo en las escrituras. Queremos queremos la verdad, y estamos mirando al hebreo, a la cronología, y vemos lo que está sucediendo en tu corazón, y oro para que todos los que estén atendiendo en este momento sean como Jacob, que se agarren de ti, no te dejen, no te suelten. Entonces te damos gracias, Señor, por todos los que están aquí en los Estados Unidos, todos alrededor del mundo, que quieren ayudarnos a llevar la luz de tu Torah a las naciones, quieren magnificar tu Torah, hacerla honorable, y te damos muchas gracias que dan diezmos y ofrendas dentro del ministerio de El Shaddai, en momentos más oscuros de nuestra historia, que podemos ser juntos una luz para las naciones. Amén. Y regresamos con Ezequiel después de una pausa. Ahora vamos a entrar a la decodización del libro de Ezequiel. Ezequiel
Vamos a cubrir capítulos 33 y 34 de Ezequiel. Todos estamos familiarizados con este capítulo. Es en este capítulo cuando Dios dice, necesitas ser alertado si ves la espada que viene sobre la tierra. Pero acá hay otro detalle que quiero que observen. Ezequiel 31, verso 1, vino la palabra del Señor a Ezequiel y le dijo, hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles, si yo traigo una espada sobre un país, eso se refiere a cualquier país, cuando está trayendo la espada sobre cualquier nación, dice, y la gente del país toma un hombre de entre ellos y los pone de centinela, y este ve venir la espada sobre el país y toca la trompeta y advierte al pueblo, y el que oye el sonido de la trompeta no se da por advertido, y viene una espada y se lo lleva, su sangre caerá sobre su propia cabeza. Pero miren aquí, en el verso 6 dice, pero si el centinela que ve venir la espada y toca la trompeta, y no toca la trompeta, y el pueblo no es advertido de la espada, viene y se lleva a uno de entre ellos, él será llevado por su iniquidad, pero yo demandaré su sangre de mando del centinela. ¿Qué tal responsabilidad? Especialmente aquellos que viven en este tiempo, en esta época, en esta era. Yo veo que el juicio de Dios está por caer sobre todo el mundo, sobre toda nación. Debemos de regresar a Dios en este momento. Pero esto es lo asombroso. Dios es el Dios que va a traer juicio a la nación, pero mejor es que no tengas un centinela ciego. ¿Y qué es lo que en Apocalipsis 3 está diciendo? Dios le está hablando a la iglesia de la Odisea y esa iglesia está ciega. ¿Y qué se supone que la iglesia debería ser el centinela? Dios dice, si yo traigo a cada nación, si estoy trayendo una espada sobre esta nación, si esa nación tiene un centinela, tienes que avisarle cuando ve que el enemigo viene. Pero miren esta siguiente oración. Ezequiel 33, cita 9, y dice, y a ti, hijo de hombre, te he puesto por centinela de la casa de Israel. No solo que Dios trae a juicio a la tierra, sino que le está diciendo, adivina qué, yo soy parte de tu ciudad, parte de tu nación, así que yo soy el que te va a hacer el centinela de la casa de Israel. Y oirás pues la palabra de mi boca y les advertirás de mi parte, de verdaderas advertencias, no falsas, noticias falsas. Cuando yo digo al impío, entonces Dios es el que escoge al centinela. Y cuando yo digo al impío, ciertamente morirá. Si tú no hablas para advertir al impío de su camino, ese impío morirá por su iniquidad, pero yo derramaré su sangre de tu mano. Demandaré su sangre de tu mano. Pero si tú de tus partes adviertes al impío para que sea parte del camino, muy seguido nosotros estamos diciéndoles, eres malo, te va a ir mal. A veces estamos golpeando a la gente con la Biblia en lugar de darle una alerta como se le da a un niño. No estamos usando la palabra de Dios propiamente. Entonces, muchas veces no estamos siendo un buen centinela. Pero si tu parte adviertes al impío para que se aparte de su camino, y él no se separa de su camino, morirá por su iniquidad, pero tú habrás librado
tu Well, vida. look at Psalms Wow. 91. Miremos en Everyone Salmos will probably either memorize 91. Psalm Yo creo 91 que or read todos Psalm nos 91 every hemos day. It's a very important memorizado psalm. este salmo, lo And it leemos says, todos los días, es "He muy will call upon importante. me and I will Dice, answer me him, invocará y le and I responderé, will yo be with estaré him con in él en la trouble. angustia. I will deliver him, honor him Lo with long life. I will rescataré y lo satisfy him honraré, and lo show him my saciaré salvation." de larga I vida think y God le never daré mi promised us we wouldn't salvación. have Yo trouble. pienso que Dios He just said nunca that nos when you have prometió de que trouble, nos he íbamos a said, "I'm tener gonna be with problemas, you." pero cuando demos And this is why problemas, we dice, hold yo voy a estar on. contigo. Y por eso God, de Él nos I think it's agarramos. important for us to realize when we read the Y book of también Ezekiel, debemos de that God considerar que cuando leemos himself al libro de regards Ezequiel, himself que as one of Dios the se citizens considera a that are sí being mismo under como attack. uno de los ciudadanos Yet, in atacados his role as todavía. king, he's also En su required to papel send the como watchman. rey también está He said, obligado "If a I'm enviar el gonna vigilante. judge the city Y needs se to voy a put on a juzgar watchman." Well, guess what? a la Jerusalem ciudad. is La his ciudad city, debe so he tener needs to appoint the un watchman. centinela. So God is Entonces, both the su attacker ciudad es and he's Israel also y él one of the people of necesita the land as poner su king who centinela. appoints this sentry who's going to watch over them. Now, look at this. We're going to jump back to Ezekiel chapter Miremos en 3 Ezequiel for a moment, 3. but I want you to see this. Vamos a regresar a Ezequiel 3. Quiero que It vean says, esto. "Then I 15 came y to them of the 17. captivity Entonces viendo a in los Tel desterrados de Aviv," Tel Aviv, this is over in Babylon, este es "that en dwelt by the Babilonia, river of que habitaban Chebar, junto and al I río sat de where they Quebar, sat, y and I allí remained there astonished donde ellos among vivían. them for Estuve 7 sentado days. 7 And días it came to atónito en pass medio at de the ellos. end of Después de 7 los 7 days, the días word of the Lord came to vino a me mí in la palabra del Ezekiel, saying, Señor. "Son of man, Ezequiel dice, here it is. hijo I de made hombre, you a aquí está, watchman te he to the puesto house of por Israel. centinela de Therefore, la casa de hear Israel. the word Cuando at my digas mouth, oigas and la give palabra de them mi boca, warning from me." adviérteles Okay, de mi so parte. right there, we're reading Entonces, Ezekiel aquí 33 estamos back, viendo but Ezequiel in Ezekiel 33, 3, at the very beginning, 33, we pero see al God principio, en appoints Ezequiel Ezekiel 3, as the Dios watchman. está, He gives him está a word, poniendo and he a tells them to Ezequiel give como them centinela, le da warning, una but then palabra look what y le happens. dice que los advierta, pero luego, ¿qué God sucede? makes them mute, sticks them in a house, and doesn't allow them to talk to Dios anyone. lo pone en lo pone mudo y no lo deja que In the habla same con chapter, nadie. look at verse ¿Quién se puede 24 imaginar? 27. El mismo The Spirit capítulo, entered into Ezequiel me and 3, set me 24, on my 23. feet, Entonces el and you Espíritu think entró en he's mí, gonna send me me out, hizo but no. ponerme en pie He y spoke habló with me and he conmigo, said, "Go pensando shut que yo yourself lo iba a up in your mandar. house. Dice, me dijo, ve y But you, ciérrate O en tu son of casa. man, behold, they're Y gonna tú, put hijo de bands hombre, on you, mira, te they're gonna echarán bind cuerdas you, y and you con are ellas not te to go atarán out para among que them. no I will salgas make the en medio tongue de cleave ellos. to the roof of Haré your que mouth, tu and you lengua will be dumb, se te and you will pegue al not paladar for y them to enmudecerás, reprove y for no their serás para rebellious ellos house. el hombre que But when I reprenda, speak with you, porque son una casa I will rebelde. open your mouth, Pero and cuando you shall yo say to them, Thus te saith hable, the te Lord abriré God, la boca y le he dirás, who así has dice el ears, Señor Dios, let him el hear." que oye, que oiga. Does that ring a bell to anybody in the book of Le- Revelation? Esto les suena la And he campanita that del libro forbears, de, let him forbear, de for they are Apocalipsis. a rebellious El que house. rehúse I cannot oír, help but que think of the rehúse, book of porque Jeremiah. son una casa rebelde. No puedo dejar de pensar en el libro de Jeremías. 3 veces Dios le dice a Jeremías, no, ni siquiera ores por ellos. Ya renuncié a ellos. No, y ni siquiera ores por ellos. Pero se dan cuenta que Eclesiastes hay tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de sembrar, tiempo de cosechar. Hay un momento en que Dios no va a hablar. Nosotros pensamos que Dios siempre nos va a escuchar, pero no, va a haber un momento en que Dios ya no nos va a escuchar. Vamos a regresar a Dios y voy a regresar cuando yo quiero, cuando a mí se me ocurra, pero ya en realidad no va a haber esa opción. Ya se va a haber ido esa opción. Entonces, y es asombroso que lo encierra y le dice que se esté callado hasta cierto tiempo. Y este es el momento de hablar. Ezequiel 33, 10, 11. Y dice, y tú, hijo de hombre, di a la casa de Israel. Así han hablado, ciertamente, nuestras intervenciones y nuestros pecados están sobre nosotros, y por ellos nos estamos consumiendo. ¿Cómo pues podremos vivir? En otras palabras, está diciendo, esta es muy tarde, no hay nada que podamos hacer, y Dios dice, diles, yo vivo, declara el Señor Dios, que no me complazco en la muerte del impío, sino que el impío se aparte de su camino y viva. Vuélvanse de sus malos caminos. ¿Por qué han de morir, oh casa de Israel? ¿Sabe lo que nos está diciendo esto? Ellos sentían que arrepentimiento ya no estaba disponible. ¿Cuántas veces sentimos que el arrepentimiento
ya no va a estar disponible para nosotros. Y en mi vida muchas personas han venido a hablarme y me dicen, he cometido el pecado imperdonable. Y dice, ¿te haces sentir muy culpable? Y me dicen, sí, entonces no has cometido el pecado imperdonable. El pecado imperdonable es cuando sucede, cuando ya no tienes, o ya no sientes arrepentimiento. Ezequiel 33:12. Y tú, hijo de hombre, dile a los hijos de tu pueblo, la justicia del justo no lo salvará el día de su transgresión. Y la maldad del impío no le será tropiezo el día que se aparte de su maldad, como tampoco el justo podrá vivir por su justicia en el día que peque. ¿Han pensado alguna vez acerca de esto? ¿Quién de ustedes han recibido una papeleta por exceso de velocidad y te vas al juez y le vas a decir al juez, pero mira todas las veces que no excede la velocidad? No, eso no va a suceder así. Digamos que alguien que ha sido muy bueno toda su vida, pero su corazón se voltea y se convierte en malvado y rebelde. Tenemos que entender que lo que Dios dice es justo. No, se dice que no es importante cómo empieza uno la carrera, sino cómo termina la carrera. Y si hemos hecho lo errado, arrepiéntete. Dios quiere que empezamos de una línea limpia, y si estamos mirando a los cautivos que están en Babilonia, tú sientes que lo has echado todo a perder, que tu vida es un desastre. Miren, en esta época el tiempo dice destruido. Entonces pensar, ¿y ahora qué se supone que vamos a hacer para perdón? ¿Cómo vamos a hacer expiación? Dios le dice, solo cambia tu corazón. Eso es todo lo que toma. Y Dios no va a recordar todas las cosas horribles que tú has hecho en el pasado. ¡Wow! Un empezar limpio, nuevo. Así es de simple. Ezequiel 33, 13 y 16. Dios dijo, cuando yo digo al justo que ciertamente vivirá, aquí viene la clave. Si él confía tanto en su justicia que hace iniquidad, ninguna de sus obras justas le será recordada, sino que por la misma iniquidad que cometió morirá. Este es el problema. Dios en Isaías, no tengo el verso a mano, pero Dios dice, aquellos que dicen soy más santo que tú, es como humo en mis narices. ¿A quién le gusta hacer un barbecue? Cuando algo se quema, el humo sale y te arden, te entra a la nariz y te arden los ojos. Hay que alejarse. Entonces hacemos las cosas correctas, no para decir mira lo bueno que somos, sino mira lo que Dios ha hecho por nosotros. Debemos tener nuestra propia motivación. Debemos tener la actitud correcta y ver lo que Dios ha hecho por nosotros y no hacerlo como nuestra propia justicia. Ciertamente, dice, pero cuando yo diga al impío, ciertamente morirá. Si él se aparta de su pecado y practica el derecho y la justicia, si el impío devuelve la prenda, restituye lo que ha robado, anda con los preceptos de vida sin cometer iniquidad, ciertamente vivirá, no morirá. Ninguno de los pecados que ha cometido le será recordado. Él ha practicado el derecho y la justicia, ciertamente vivirá. ¿Cuántos de ustedes quieren estar frente a Dios durante el momento de juicio y va a decir, Juan dijo y Susi dijo? No, vas a ser solo tú. Y cuando abra ese rollo y todo lo que él ve es los últimos días de tu vida. Wow.
Eso es a lo que Él va a estar mirando. Entonces nadie se va a tener que sentir de que han sido demasiado malos o que no han sido demasiado buenos y apoyarte en las cosas buenas que has hecho, en tu bondad. No puedes contar en ninguno, de ninguno. Ya. Miremos a Ezequiel 33, 17, 20. Dios dice, pero los hijos de tu pueblo, dice, no es cierto, no es recto el camino del Señor, pero es su propio camino el que no es correcto. Cuando el justo se aparta de la justicia y hace iniquidad, morirá por ello. Pero cuando el impío se aparta de su humildad y practica el derecho y la justicia, vivirá por ello. Sin embargo, ustedes dicen, no es recto el camino del Señor. Yo los juzgaré a cada uno de ustedes según sus caminos, oh casa de Israel. Parte del problema es que a veces no entendemos lo que el pecado es. Primeramente, cuando una persona dice, Dios, quiero que me salves. Todos quieren ser salvos. ¿Alguien quiere aquí ser salvo? Ok. Entonces, ¿cuál es la palabra? Primeramente, ¿de qué somos salvos? La mayoría va a decir del infierno. No. Somos salvos de nuestro propio pecado, pero el asunto es que a veces no queremos ser salvos por nuestros pecados. Los amamos demasiado y solamente queremos ser salvos de las consecuencias de nuestros pecados. Bueno, pero si piensas en el pecado, hay una cosa que es como el pecado de algo que hacemos y otro es una forma de vida. Yo pienso que el pecado es un estilo de vida antes de ser liberados de nuestros pecados y cuando nos volteamos nos convertimos en una nueva creación. Aún vamos a pecar, pero hay 10 palabras diferentes para pecado, pero la primera es perder la marca, el target, el centro, y estoy apuntando al blanco, pero me lo pierdo. Entonces, pero al menos estoy apuntando. Entonces, es como, hay otro que significa estar por sobre de la línea. Te pasaste de la raya, por decir. No es solamente, no solamente se perdió el blanco, pero ahora estamos empezando a entrar a lo perverso. Y otra persona para pecado es maldad. O sea que ya no estás apuntando al blanco, sino que estás disparando por cualquier parte y con esas flechas puedes herir a cualquiera. Ese es pecado, esa es la vida en pecado, que estamos disparando flechas a cualquier lado. Pero cuando pecados, y si volteamos, si aún hemos perdido el blanco, pero al menos estamos volviendo a tratar de dar al blanco. Entonces, cuando una persona ha sido justa por todo el mundo, toda su vida, y al final, no es que cometen un pequeño pecado, sino que se hacen algo completamente perverso y se alejan de Dios, entonces, ¿cómo estos actos de bondad van a contar? Porque tú has decidido que ya que le has dado la espalda a Dios y te vas a una dirección completamente equivocada. Es decir, si estás malvado, siempre has estado en el camino equivocado y de repente te volteas hacia el Señor. Todas esas cosas malas van a ser perdonadas porque estás volviendo a ella, no vas a estar en el pecado. Entonces tenemos que mirar las cosas de una perspectiva diferente. Ezequiel 33, 21-22. Es en el año ¿qué? El año 12º, cuando fue en el año en el 11º fue que el templo fue destruido, y este es el año 12º de nuestro destierro, perdón. Y a los 5 días del mes 10º vino a mí un fugitivo de Jerusalén diciendo: la ciudad ha sido tomada, y la mano del Señor había venido sobre mí la tarde antes de llegar al fugitivo, y él abrió la boca. Cuando aquel llegó a mí por la mañana, mi boca se abrió y dejé de estar mudo. Ready for his coming to me in the morning, and my mouth was open, and I was no longer without a voice. Isn't that amazing?
¿No es eso asombroso que por muchos años Dios le dijo que sea un centinela y un alerta, pero tenía que estar callado? Y ahora dice, el problema aquí era, y ahora que ahí ya puede hablar, pero recuerdan el templo del Señor, como confiaban tanto como si el templo era su propia protección. Esto me recuerda de otra historia. ¿Quién recuerda cuando los filisteos tomaron el arca de Dios? ¿Recuerda esa historia? Miren, sucedió así. Los filisteos nos estaban atacando y luego Hafni y Fineas, los hijos de Elías, dicen, vamos a llevar el arca, debemos de tener la protección de Dios, y llevan al arca a la guerra, a la batalla. Y los filisteos escuchan los gritos y la alabanza y la adoración de Israel, y ellos están todos emocionados porque el arca está en el campo y están alabando a Dios y gritando. Y los filisteos dicen, oh Dios, esto es el Dios que de los israelitas, que destruyó a los egipcios y que abrió las aguas. Pero ¿qué sucedió? Que Israel perdió, le robaron el arca. Entonces, aquí está diciendo, el Dios había dejado el arca, entonces Dios puede dejar la iglesia. La iglesia puede estar cantando aleluya, pero no van a ganar la batalla porque Dios no está ahí. Y este es el templo. Podemos estar muchas canciones de alabanza y de adoración, pero si Dios no está ahí, no va a ayudar. Y tener un amuleto de suerte no va a ayudar tampoco. Entonces, en Ezequiel capítulo 33, vamos al verso 27. Dios dice, primeramente, porque ellos pusieron su fe en el templo, pensaron que su arrepentimiento ya no iba a hacer nada. Entonces, ¿para qué se iban a arrepentir? Este es un lugar muy temeroso. Es una situación muy difícil. Estás en una situación muy difícil. Y Dios les está diciendo que aún, aunque parece que no hay esperanza, la hay. Entonces acá dice, y así le dirás, así dice el Señor Dios, vivo yo, el que está en los lugares desolados caerán a espada, y los que están en campo abierto los entregaré a las fieras para ser devorados, y los que están en los refugios y en las cuevas de pestilencia morirán. Pero miren lo que sucede en 29:30. ¿Cuál es el propósito de todo esto? Y sabrán que yo soy el Señor cuando yo convierta la tierra en desolación y en soledad por todas las abominaciones que han cometido. Pero en cuanto a ti, hijo del hombre, los hijos de tu pueblo hablan de ti junto a los muros y a las entradas de las casas. Habla uno al otro, cada cual a su hermano, diciendo, vengan ahora y oigan cuál es la palabra que viene del Señor. Eso es algo que se puede decir, bueno, ven ahora, escuchemos la palabra del Señor, el templo ha sido destruido, ¿qué vamos a hacer? Ahora van a pedir a Ezequiel, llaman a Ezequiel para escuchar la palabra del Señor, pero miren Ezequiel 31-33. Dios le dice a Ezequiel, y vienen a ti como viene el pueblo y se sienten delante de ti como pueblo mío. Oyen sus palabras y no las cumplen, sino que siguen los deseos sexuales expresados por su boca y sus corazones andan tras sus ganancias. Y tú eres para ellos como la canción del amor de uno que tiene una voz hermosa y toca bien un instrumento. Oyen sus palabras, pero no las ponen en práctica. Y cuando esto suceda, como ciertamente sucederá, sabrán que hubo un profeta en medio de ellos. Wow. Otra vez, aquí puedes tener todas las canciones de alabanza que quieres, pero si no tomas a las palabras en tu corazón, no te van a afectar. Ezequiel 34, 1-3. Ahora, esto es todo acerca del pastor y las ovejas. Es asombroso este capítulo 34. Miren lo que dice. Entonces, vino a mí la palabra del Señor,
Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Wow. ¿Quién se supone que iban los protectores y los que cuidaban de las ovejas? Y profetiza y di a los pastores, así dice el Señor Dios: ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos, que toman su propio el alimento para ustedes. No deben los pastores apacentar el rebaño. Apacentar significa alimento. Come la grasa que se han vestido. Come la grasa que se han vestido con lana de huella las ovejas, la oveja engordada, y no alimentan al rebañado. Estos son de los líderes de pastores que están que no alimentan al rebaño, sino se aprovechan de él. Los degüellan, dice. Mire, eso es asombroso. Miren los versos 4 y 5. Ustedes no han fortalecido a los débiles, no han curado a la enferma, no han vendado a la herida, no han hecho volver a la descarriada, no han buscado a la perdida. ¿Cuánto recuerdan el Señor en los evangelios? Dice: estoy buscando la oveja perdida, porque es el buen pastor. Sino que han dominado con dureza y con severidad las ovejas que se han dispersado por falta de pastor, y se han convertido en alimento para toda fiera del campo. Se ha dispersado. Este es un paralelo de las naciones destruyendo a Israel, por ejemplo, en el Holocausto. Miremos en Ezequiel 34, 6 al 8. Dios dice: mis ovejas andaban errantes por todos los montes y por toda colina alta. Mis ovejas han sido dispersadas por toda la superficie de la tierra, sin hablar quien las busque ni pregunte por ellas. Por tanto, pastores, oigan la palabra del Señor. Vivo yo, declara el Señor Dios, ya que mi rebaño se ha convertido en presa, incluso mi rebaño se ha convertido en alimento para todas las fieras del campo por falta de pastor, y mis pastores no han buscado mis ovejas, sino que los pastores se han apacentado a sí mismos y lo han apacentado a mi rebaño. Esta palabra apacentado en inglés aparece como alimentar. Entonces, cada vez que escuchamos apacentar es mantener, alimentar. Y luego, mantener, cuidar. La palabra Nosrim es la palabra en Jeremías 31 que es para los cristianos. Los cristianos sobre los 2000 años pasados han sido los que han debido ser los centinelas de Israel cuando fueron dispersados. Esto está hablando acerca del cristianismo, que en los últimos 2000 años hemos debido decir Nosrim, que hemos sido las centinelas cuando los judíos fueron dispersados por todo el mundo, que el cristianismo debió ser los que estaban cuidando al rebaño, y en lugar de alimentarlas la destruyeron. Y dice: mis ovejas no han sido... Okay. Los pastores no se apacentarán. No se apacentarán. Okay. No, eso fue el verso 8. Ahora, 9 al 11. Por tanto, pastores, son a la palabra del Señor. Así dice el Señor Dios: yo estoy contra los pastores, demandaré de mi rebaño de su mano, y haré que dejen de apacentar su rebaño. Así los pastores ya no se apacentarán más a sí mismos, sino que yo libraré mis ovejas de su boca, y no serán más sus alimentos. Lo vas acá. Aquí están los que han debido de ser los centinelas, que se han convertido en los lobos. Y dice: porque así dice el Señor Dios: yo mismo buscaré a mis ovejas y velaré por ello. ¿Y qué es lo que hizo Yeshua cuando vino? Yo estoy buscando a las ovejas perdidas de la casa de Israel. El cristianismo tiene a Yeshua como ejemplo. Desde que Yeshua se fue, hemos debido estar buscando
a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ezequiel 34, 12 al 13. Miremos. Como un pastor vela por su rebaño un día que está en medio de sus ovejas dispersas, así dice el Señor, yo velaré por mis ovejas y las libraré de todos los lugares a donde fueron dispersadas. Un día nublado y sombrío, las sacaré de los pueblos, los juntaré en la tierra y las traeré a su propia tierra. Las apacentaré en los montes de Israel, por las barrancas y por todos los lugares habitados en el país. Ahora, este es Dios hablando. Y miremos de regreso en Génesis 48:15, cuando Jehová bendice a José. Israel bendijo a José y dijo, el Dios delante de quien anduvieron mis padres Abraham e Isaac, el Dios que ha sido mi pastor toda mi vida hasta este día. Y su nombre dice, Dios, que es de Israel, dice, Dios es mi pastor. En Salmos 81, pero el director del coro, según la tomada de los lirios, testimonio del Salmo de Asaf, presta oído, oh pastor de Israel, tú que guías a José como un rebaño, tú estás sentado más alto que los querubines, resplandece. Mateo 9:36. Y viendo las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban angustiadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor. Esto es porque en Juan 10, 11 y 12, que está diciendo, yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por sus ovejas, pero el que es un asalariado y no un pastor, que no es el dueño de las ovejas, ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. Entonces el lobo las arrebata y las dispersa. ¿Saben lo que es interesante? Es que ese capítulo donde está hablando en Hanukkah, este es cuando está hablando del buen pastor, está hablando del evento donde Yeshua está en el Monte de los Olivos durante Hanukkah. Revisemos Ezequiel 34, 14 al 17. Dios dice, la apacentaré en buenos pastos y en los altos montes de Israel. Esa canción me encanta. Cuando Dios tiene un lugar bueno, estaré en los montes altos de Israel estaré su apacentadero. Allí reposarán en apacentadero bueno y apacentarán en ricos pastos sobre los montes de Israel. Yo apacentaré mis ovejas y las llevaré a reposar, declara el Señor Dios. Y yo creo que esto está hablando cuando Yeshua está aquí en la tierra por los 1000 años que estaba viniendo muy pronto. Buscaré la pérdida, haré volver la descarriada, vendaré la herida y fortaleceré la enferma, pero destruiré la engordada y la fuerte, la apacentaré con justicia. Pero en cuanto a ustedes, ovejas mías, así dice el Señor Dios, yo juzgaré entre oveja y oveja, entre carneros machos y machos cabríos. ¿Recuerdan en los evangelios que va a separar las ovejas de las cabras, de los carneros? ¿Cómo las naciones ha tratado al pueblo judío sobre los pasados 1000 años? ¿Qué se supone que los pastores tienen que hacer? Miremos la primera de Pedro 5, 2 a 4. Pastoreen el rebaño de Dios entre ustedes, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios, no por la avaricia de dinero, no por ganancia deshonesta, sino con sincero deseo, tampoco como teniendo señorío sobre los que han sido confiados, sino demostrando ser ejemplos de rebaño. Debemos saber que los pastores del rebaño son más responsables que las mismas ovejas. Y aquí se está diciendo que muchos están en muy mal la situación por decir que la Torah ya ha sido descartada. Luego dice en 18, Ezequiel
34, 18, 20. ¿Les parece poco comer de los buenos pastos para que después oyen con sus pies el resto de los pastos y que beban de las aguas claras para que después turbien el resto con sus pies? Y en cuanto a mis ovejas, tienen que comer lo que ustedes han hollado con sus pies y tienen que beber lo que ustedes han enturbiado con sus pies. Por tanto, así dice el Señor Dios, yo mismo juzgaré entre la oveja engordada y la oveja flaca. Eso es muy interesante, me parece. Mateo 25, 32, 33. Y serán reunidos durante él, ¿quiénes? Todas las naciones. Separará a unos de otros como el pastor separa las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas de su derecha y los cabritos a la izquierda. Y yo creo que este momento está por llegar muy pronto. Ezequiel 34, 22, 24. Dios dice, libraré mis ovejas y ya no serán presa. Juzgaré entre oveja y oveja. Entonces pondré sobre ellas un solo pastor que las apacentará. Mi siervo David. ¿Y quién va a ser? Va a ser el pastor, va a ser mi siervo David, dice, él las apacentará y será su pastor. Entonces yo, el Señor, seré su Dios y mi siervo David será el príncipe en medio de ellas. Yo, el Señor, he hablado. En los versos 25, 25, haré un pacto de paz con ellos y eliminaré de la tierra las bestias feroces. Esto se está refiriendo no a bestias, sino a las naciones perversas. Dios los va a hacer callar para que habiten seguros en el desierto y duerman en los bosques. ¿Quién quiere vivir en el desierto? Depende del país en que estés. Haré de ellos y de los alrededores de mi collado una bendición. Haré descender lluvias en su tiempo, serán lluvias de bendición. El árbol del campo dará fruto y la tierra dará su producto. Y ellos estarán seguros en sus tierras. Recuerden que somos comparados a los seguros, a los árboles de la tierra. Y sabrán que yo soy el Señor cuando yo quiebre las varas de su yugo y los libre de la mano que los han esclavizado. Y vamos a cerrar con este verso. Versos 28 a 31. No será más presa de las naciones. No dejo de pensar de la iglesia católica que tiene la menorá en el templo, tienen el arco de tiros, todas las cosas que se llevaron a Roma. Y yo creo que en esta época Israel les está pidiendo que se las devuelva y Roma no sabe qué hacer, el Vaticano. Y las fieras de la tierra no las devolverán, sino que habitarán seguros y nadie los temerocerá. Estableceré para ellos un plantío de renombre y no serán más víctimas del hambre de la tierra ni sufrirán más los insultos de las naciones. Entonces sabrán que yo, el Señor su Dios, estoy con ellos y que ellos, la casa de Israel, son mi pueblo, declara el Señor su Dios. Ustedes, ovejas mías, son el rebaño de mi prado, hombres son y yo soy su Dios, declara el Señor su Dios. Aquí está diciendo, sus hijos son como pequeños corderos y él va a encontrar lugares seguros para ellos. Ahora se les acaba de dar, pero aún no está seguro. Por eso que el Mesías va a llegar, porque él es el verdadero pastor. Amén. Con eso dicho, nos ponemos de pie. Y vamos a cerrar con una oración y un recordatorio que nuestra próxima semana es Hanukkah. ¡Yay! No vamos a tener una fiesta de Hanukkah, pero la próxima semana voy a enseñar de la porción de Torah, Ezequiel y la importancia de Hanukkah para el próximo Shabbat. Avinu Malkeinu, Padre y Rey, te damos muchas gracias por ese momento que podemos venir a estudiar tu palabra y oramos para que podamos ver estos patrones, estos modelos cuando leemos el Tanakh y tengamos entendimiento de lo que nos estás diciendo y el amor que tú tienes por tus ovejas. Tú amas a tus ovejas, tú amas a tu pueblo. Te doy gracias, Señor, de que somos parte de tu ganado. Y queremos agarrarnos de ti como nunca antes, porque aún en los momentos más oscuros, cuando Dios está luchando con el ángel, el momento viene, el momento de Hanukkah es el momento más oscuro en el año, pero queremos encender esta luz, porque tu Torah es luz. Confiamos en ti porque podemos ser llamados tus hijos, y solo eso quieres poner tu nombre en nosotros. Qué
bendición y quiere bendecirnos, mientras Jacobo no iba a dejar soltarte a menos de que lo bendigas. Entonces vamos a agarrarnos de ti hasta que nos bendigas con tu bendición. En el nombre de Yeshua, amén. Yivarechecha Adonai, berishmecha, Yair Adonai panavelecha vichunecha, Yisa Adonai panavelecha viyasan lekha, shalom. El Señor te bendice y te guarda. El Señor hace resplandecer tu rostro sobre ti, su rostro sobre ti, y levanta su semblante sobre ti y te da su paz. En ese maravilloso nombre, Eye Asher Eyed. Vayan en paz. Amén.